Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El chico de hoy, compartido por Society's Men CC, nos habla de sus experiencias en la escuela que nos forman, como nuestros amigos, nuestros maestros y aquellos enamoramientos juveniles que nunca llevaron a nada. Pero nos quedamos en el hubiera, aunque en este caso un fantasma es lo que nos recuerda esos días. Los dejo entonces con el fantasma de mi crush me está persiguiendo. Nunca pensé que volvería a ver a Jessica Wright. No éramos más que niños. En realidad, estudiantes de último curso, de preparatoria, envueltos en los pequeños dramas de nuestra pequeña ciudad. Jessica era la chica en la que todos se fijaban, con sus ojos brillantes y su risa contagiosa. Yo era el típico chico del fondo de la clase, que la dibujaba en silencio desde la distancia, donde nadie me veía, demasiado tímido para hacer algún movimiento. Nuestros caminos se cruzaban de vez en cuando, pero nunca pasamos de ser conocidos ocasionales. Entonces ocurrió el accidente que cambió todo. Era una noche lluviosa, de esas las que las carreteras se convierten en trampas mortales. El carro de Jessica se salió de la autopista y se estrelló contra un árbol. Murió. Llegaron los paramédicos. La ciudad entera estaba de luto. Sus padres destrozados. Y durante semanas no pude quitarme su rostro de la cabeza. Sentía una terrible culpa insoportable. Una sensación de pérdida que no podía explicar. No la conocía tan bien, pero de alguna manera su muerte hizo un hueco en mi vida. Pasaron los años. Me mudé. Fui a la universidad, conseguí un trabajo e intenté olvidar el inquietante recuerdo de Jessica. La vida se convirtió en una serie de rutinas y durante un tiempo funcionó. Pero entonces, hace unos meses, empezaron las pesadillas. Me despertaba empapado de sudor, con el rostro de Jessica flotando justo detrás de mis párpados, sus ojos vacíos y acusadores. No fue hasta la semana pasada cuando las cosas realmente empeoraron. Estaba sentado solo en la sala, con el reloj de la pared sonando en silencio. Era poco después de medianoche, la hora en que el mundo está más quieto. Acababa de apagar el televisor y me disponía a acostarme cuando sentí la inconfundible sensación de que me estaban observando. Se me erizó la piel y me di la vuelta lentamente, con los ojos recorriendo la habitación. Al principio no vi nada, solo los contornos familiares de mis muebles, el suave resplandor de la luz de la calle filtrándose a través de las cortinas. Pero entonces, en una esquina de la habitación, algo se movió, y entonces se me paró el corazón. Allí estaba ella, Jessica Wright, sentada en el viejo sillón junto a la ventana. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran pozos negros, vacíos de vida. Estaba vestida con la misma ropa que llevaba el día que murió, empapada y rota. Parpadeé, esperando que desapareciera, pero se quedó mirándome con aquellos ojos vacíos. No podía moverme, no podía respirar. Mi mente se agitaba, intentando racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez era un truco de la luz, un producto de mi imaginación hiperactiva. Pero en el fondo, sabía la verdad. Sabía que era ella. Quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Lo único que podía hacer era quedarme ahí, sentado, paralizado por el miedo, mientras ella seguía mirándome fijamente. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, se levantó. Ella se movía lenta y bruscamente, como una marioneta. Dio un paso hacia mí y pude oír el ruido de sus zapatos mojados sobre la alfombra. Me incorporé de golpe y di un tropezón hacia atrás, casi cayendo sobre la mesita. Ella se detuvo y ladeó la cabeza, como confundida por mi reacción. Luego dio otro paso, y luego dio otro. Estaba viniendo por mí. Presa de un pánico ciego, huí a mi dormitorio cerrando la puerta detrás de mí.
Me temblaron las manos al cerrarla y el clic metálico resonó en el silencio. Apreté el oído contra la puerta, tratando de escuchar algo. Nada, ni pasos, ni movimiento, solo silencio. Pasé el resto de la noche acurrucado en la cama. Cada crujido y gemido de la casa me producían escalofríos. Cuando por fin la primera luz del alba se colocó por la ventana, me atreví a abrir la puerta. La sala estaba vacía. El sillón estaba libre. Era como si nunca hubiera estado ahí. Yo quería que esa fuera la verdad, pero no engañaba a nadie. Yo sabía que ella me había visitado la noche anterior. La noche siguiente volvió a venir, y la noche siguiente después de esa, siempre a la misma hora, siempre sentada en ese mismo sillón, mirándome fijamente con esos ojos huecos. Dejé de dormir, dejé de comer. Mi vida se convirtió en un borrón de miedo y agotamiento. No podía escapar de ella. No entendía por qué me perseguía. Desesperado por encontrar respuestas, me puse en contacto con una vieja amiga de la escuela, Sara, que había estado muy unida a Jessica. Al principio se mostró escéptica, pero cuando le describí la aparición en detalle, le tembló la voz. Admitió que ella también había tenido pesadillas con Jessica, sueños tan vívidos que parecían reales. Decidimos reunirnos e intentar averiguar qué estaba pasando. Sara sugirió que visitáramos la tumba de Jessica, pensando que eso nos ayudaría a cerrar el caso. Aquella tarde fuimos al viejo cementerio de las afueras de la ciudad. El aire olía a tierra húmeda y a hojas en descomposición. Al acercarnos a la tumba de Jessica, nos invadió un escalofrío. La lápida era sencilla, adornada con flores frescas. Permanecimos un rato en silencio, sumidos en nuestros pensamientos. Entonces Sara habló con una voz apenas por encima de un susurro. Nunca se lo he contado a nadie, pero la noche en que Jessica murió, tuvimos una gran pelea. Dije cosas terribles, cosas de las que nunca podré retractarme. Creo que está intentando decirnos algo. Creo que quiere hacernos entender. Asentí con la cabeza, sintiendo que me invadía una sensación de terror. Me di cuenta de que yo también tenía sentimientos no resueltos. Arrepentimiento por no haberle dicho a Jessica lo que sentía, por no haber llegado a conocerla mejor. Quizá por eso me perseguía. Por eso no podía seguir adelante. Decidimos celebrar una pequeña ceremonia para despedirnos y pedirle perdón. Mientras encendíamos velas y pedíamos perdón, una extraña sensación de paz se apoderó del cementerio. Sentí una presencia, un calor que no había existido antes. Aquella noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Jessica no me visitó. Cuando me desperté, me sentí más ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima. Esperaba que por fin le hubiéramos dado el cierre que necesitaba, pero mi alivio duró poco. Unas noches más tarde, las pesadillas volvieron más vívidas y aterradoras que antes. Jessica ya no estaba sentada en la silla. Se movía, se acercaba. Sus ojos ardían con una intensidad que me helaba la sangre. Ahora podía oír su voz, un leve susurro que se hacía más fuerte cada noche. Ayúdame. Entonces supe que algo estaba terriblemente mal. Jessica no estaba en paz. Estaba atrapada y de algún modo yo era la clave para liberarla. Indagué en los registros de la vieja ciudad, buscando cualquier cosa que me pudiera explicar el por qué su espíritu estaba inquieto. Lo que encontré me heló hasta los huesos. La noche del accidente, Jessica no había estado sola. Había otro automóvil, otro conductor que había huido del lugar. La policía nunca encontró al culpable y el caso se enfrió. La muerte de Jessica fue algo más que un trágico accidente. Fue un asesinato. Compartí mis hallazgos con Sara y juntos investigamos más a fondo. Descubrimos un nombre, alguien que tenía un historial de conducir de forma imprudente y un rencor conocido contra Jessica. Enfrentarnos a él era nuestra única opción. Le seguimos la pista, una sombra de lo que fue,
viviendo en una casa en ruinas a las afueras de la ciudad. Cuando nos enfrentamos a él con las pruebas, se derrumbó y lo confesó todo. Había estado borracho, enfadado, y cuando vio a Jessica en la carretera aquella noche, perdió el control. Desde entonces le atormentaba la culpa, pero el miedo le impedía dar la cara. Le convencimos para que se entregara y se enfrentara por fin a la justicia. Fue fácil. El alivio en sus ojos era palpable, como si se hubiera disipado una nube oscura. Esa noche, sentado en la sala, sentí un cambio en el aire. El reloj dio la medianoche y por primera vez en semanas, Jessica no apareció. En su lugar, sentí una calidez, una sensación de paz que no había conocido en años. Entonces supe que habíamos hecho lo correcto, que Jessica por fin podía descansar. Pero cuando apagué las luces y me dirigí a la cama, no pude evitar la sensación de que esto no había terminado. Las sombras en los rincones de mi habitación parecían más oscuras, el silencio más pesado. Al acostarme lo oí, un leve susurro, apenas audible, pero inconfundible. Gracias. Cerré los ojos, esperando dormir sin sueños, pero en el fondo sabía que algunos fantasmas nunca nos abandonan, se quedan, esperando el momento adecuado para recordarnos el pasado, las cosas que nunca podremos cambiar. Y en la oscuridad de la noche, cuando el mundo está silencioso y quieto, aún puedo sentir la presencia de Jessica, vigilándome, un recordatorio del amor que nunca tuve el valor de confesar y de la chica que siempre rondará en mis sueños.